Buen día, Fernando Bertelo te saluda junto a Facundo Mezquida y Esteban Fuentes. Buen día, un gusto enorme hablar con ustedes. Gracias, Javier, por estar allí para conversar. Javier, ayer estuviste justamente en San Pedro participando de una asamblea de productores que convocaron rurales del norte bonaerense. ¿Por qué fuiste hasta la asamblea? ¿Qué es lo que vos justamente quisiste mostrar? No sé si te invitaron, consultaste vos, ¿cómo fue eso? A mí me invitaron a participar y yo decidí acompañar porque yo creo que básicamente como liberal, que creo en el respeto y respeto el proyecto de vida del prójimo y basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, veo cómo sistemáticamente está siendo atacado el derecho de propiedad sobre las personas que trabajan en el campo argentino y cómo, digamos, se les condiciona la libertad, y eso no solo, digamos, le causa enormes daños al sector agropecuario argentino, sino que además produce un daño para todo el país. Por lo tanto, es una causa que yo considero que hay que defender dentro de lo que es la lógica de los valores de la libertad, o sea, porque no podemos permitir este avasallamiento de ningún argentino y de ningún sector en especial. Javier, ¿con qué te encontraste al escuchar a los productores? Bueno, me encontré, digamos, o sea, con los reclamos y con las declaraciones propias de quien está haciendo, quien está siendo robado lisa y llanamente, abiertamente. O sea, el avance sobre la propiedad y la libertad es grosero y, digamos, o sea, se puede expresar con mejores o peores palabras, con más argumentos o menos argumentos, pero el reclamo básicamente es ese, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, digamos, los liberales de bien tenemos que estar acompañando al campo en este reclamo, porque justamente es un reclamo justo. Javier, buen día. Facundo Mezquida lo saluda. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Facundo? Hay reclamos desde el sector justamente sobre la potestad o no que tiene el Ejecutivo para poder determinar este tipo de medidas, como es la suba de las retenciones. ¿Usted como legislador va a presentar algún tipo de amparo, algún tipo de proyecto justamente como para que esto no avance? Bueno, de hecho, yo soy confirmante de un proyecto que también, digamos, impulsó el diputado Milman para eliminar los 2 artículos del Código Aduanero que le permiten al presidente fijar retenciones. De esa manera, cayéndose esos 2 artículos, se caen las retenciones, y las retenciones en ese caso deberían pasar por el Congreso. Y obviamente que ir al Congreso, o sea, yo soy un detractor de ese instrumento y jamás aceptaría ese instrumento de política económica. Javier, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. ¿Qué tal, Esteban? Bien, el Consejo Industrial presentó un proyecto para fomentar las agroexportaciones, ¿no? Que ahora supuestamente que ya están en el Congreso. ¿Cómo lo ves vos a este proyecto? No sé si tuviste oportunidad de verlo. A mí no me llegó el proyecto, o sea, yo creo que lo mejor que se puede hacer es sacar al Estado del en medio, o sea, no, digamos, o sea, tratar de emparchar cosas que tengan que ver con daños que causa el Estado, no, directamente tenés que corregir el daño del Estado, tenés que eliminar las retenciones, o sea, no tiene que haber retenciones, ese es el concepto. Javier, ¿qué te pareció ayer el discurso del presidente Fernández, donde justamente, entre otras cosas, se dio paso a la creación de este fondo estabilizador para el precio del pan y, hoy ya en el boletín oficial esta mañana se conoció la suba de retenciones a la soja, precisamente a la harina y al aceite de soja? Bueno, me parece aberrante, primero basado en falacias, en mentiras, porque la inflación, digamos, por ejemplo, de febrero, que está descontrolada, sí, y que parece ser que se va a repetir durante el mes de marzo, nada tiene que ver con el argumento que utilizó el presidente respecto a la guerra, porque no estaba la guerra, sí, y no solo eso, sino que además eso lleva a un rezago hasta que se transmiten los precios. Por lo tanto, es falso el argumento por el cual está metido
metiéndole la mano en el bolsillo nuevamente al campo, porque en realidad lo que ven es la mejora de los precios internacionales y consecuentemente ven ahí una posibilidad de robar el fruto del trabajo digamos, al sector agropecuario argentino. Por otra parte, digo que, digamos, eso del fondo de estabilización, eso debe ser una mezcla de ignorante y arrogante, porque, a ver, y es más, él se la toma también con los especuladores y los quiere combatir. Digo, debería decirle que tiene que darle gracias a Dios a que existen los especuladores, ¿no? Porque ¿qué es un especulador? Alguien que trata de comprar barato y vender caro. Lo que hacemos todos nosotros todos los días, ¿no? Porque tratamos de comprar las cosas lo más barato posible y cuando vendemos nuestro ocio, o sea, en forma de trabajo, tratamos de cobrar lo más posible. Así que eso no tiene nada de malo. Todos hacemos esa actividad. Y gracias a la especulación, sí, es que el mundo vive, por decirlo de alguna manera. Ahora yo, por ejemplo, una de las cosas que a alguien que le gustaría tener estabilizado un precio, que el precio, digamos, o sea, supongamos lo siguiente, fuera siempre el mismo. Ahora supongan que ustedes tienen una cuestión de estacionalidad. Y en una parte del año hay menos de ese producto y en otra parte del año hay más. Bueno, en la parte que hay menos va a subir el precio, en la parte que hay más del producto el precio va a ser más bajo. Bueno, puede aparecer un especulador que compra cuando está barato y acumula, ¿sí? Y después lo vende, ¿sí? Cuando está caro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio? Lo estabiliza, es decir, si él quiere una estabilización, digo, claramente lo pueden hacer los individuos, y no, digamos, el Estado, que todo lo que hace lo hace mal. Es decir, no necesita la presencia del Estado, y lo único que va a hacer con la presencia del Estado es romper la señal de precios que permite justamente esa estabilización. Por lo tanto, lo que está aplicando es un remedio que es peor que la enfermedad y el resultado va a terminar siendo peor. Vamos a tener escasez y precios más altos. Por lo tanto, o sea, estamos frente a una situación que es verdaderamente disparatada. Milei, en los últimos prácticamente 20 años, desde Néstor Kirchner a la fecha, todos los presidentes que han justamente precedido el país han intentado frenar la inflación, lo han hecho con diferentes medidas y ninguno pudo. ¿Usted tiene alguna fórmula como para hacerlo? Sí, obvio, digamos, si vos reconoces que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un crecimiento de la oferta por encima de la demanda y o caída de la demanda, ¿sí? Bueno, en realidad vos lo que tenés que atacar es el fenómeno monetario. O sea, y como ninguno ha tenido la voluntad de terminar efectivamente con la inflación, yo creo que directamente hay que eliminar el Banco Central y pasar a tener un régimen monetario donde, por ejemplo, la economía quede dolarizada o la moneda que elijan los argentinos. O sea, lo que plantea es una reserva federal a los Estados Unidos. No, la Reserva Federal básicamente es un sistema donde tiene un banco central que depende de los estados, depende del gobierno federal y de los bancos, pero tiene banco central. Yo propongo directamente que no exista el banco central y que la moneda sea la que elijan los propios argentinos en un esquema de banca libre con formato Simon. No, es distinto. Javier, con respecto a las retenciones, ¿no? Desde el 2002 que se reimpusieron, hoy todos los gobiernos han echado mano, ¿no? a este impuesto. ¿Cómo se puede hacer para...? Yo sé que, bueno, no está muy agraciado con el Estado, pero ¿cómo se puede el gobierno recaudar más si elimina las retenciones, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula de usted para eliminar esas retenciones? Recaudar más el gobierno? Si los impuestos son un robo, si son un avance contra la propiedad. O sea, dar ese argumento es permitirle entonces que le metan la mano, por ejemplo, al campo. Y eso, digamos, o sea, no me parece que esté bien. O sea, me parece que en lugar de estar pensando en lo que hay que recaudar, me parece que hay que empezar a pensar en lo que hay que dejar de gastar. Javier, ¿tenés productores que estén en tu espacio? No sé si también estás pensando en incorporar gente del sector con vistas a las elecciones del próximo año. Esta participación tuya ayer en esta asamblea se puede repetir en otras. ¿Cómo estás pensando la relación? Yo estoy, digamos, o sea, yo digamos voy a estar defendiendo los 3 derechos que consagramos los liberales, o sea, que es el derecho a la libertad
¿sí?, a la vida y a la propiedad, y cada vez que algún individuo o grupo de individuos sean atacados, ya sea en la vida, la libertad o la propiedad, digamos, bueno, yo voy a estar ahí defendiéndolos, obviamente. Por eso, pero, ¿estás pensando en incorporar productores a tu espacio? Sí, obvio, claramente. ¿Cómo no voy a incorporar productores al espacio, digamos, o sea, del sector más productivo de la Argentina, que además es líder mundial? O sea, imagínate que puede lograr resistir a pesar de un 60% de que le roba el Estado, de lo que genera. Javier, ayer tuviste la oportunidad de hablar con más allá en la asamblea, ¿no?, con productores cara a cara, y más allá de la retención. Estuve con ellos. Sí, pero ¿qué es lo que lo preocupa más allá de las retenciones? Es que no los dejan vivir. O sea, el Estado le sigue avanzando, y llega un momento que ya no pueden, algunos ya no tienen forma de seguir adelante, y la verdad es que la gente se cansa de que la roben y que los hijos vean que entonces no tienen futuro acá y se empiezan a ir. O sea, yo creo que básicamente el problema está ahí. Javier, una última pregunta. A ver, ¿cómo ves que en esta materia se está manejando el resto de la oposición? Por ejemplo, el caso de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves que se está manejando ante esta situación que están planteando los productores? Bueno, en general, Juntos por el Cambio no difiere mucho de la visión del gobierno. El otro día en el discurso de Lustó, él hablaba que él quiere un Estado grande. Ahora, tener un Estado grande hay que financiarlo. Entonces, y aparte, digamos, estaba hablando del esqueleto de eso, ¿no?, del helado caliente, porque dijo liberal de izquierda, o sea, un oxímoron. Hablando además del Estado grande, pero, o sea, porque para los de Juntos por el Cambio el problema no es el Estado grande. Es peor todavía, porque es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Es que, bueno, en realidad los kirchneristas los manejan mal porque son chorros. Como ellos son honestos, lo van a manejar bien. Y eso también es falso. No hay forma de que manejes bien el Estado, porque es gastar dinero de otros en otros. Entonces, no sabés bien lo que quiere la gente y tampoco, digamos, tenés claro el esfuerzo que le cuesta conseguir ese dinero a la gente. Por ende, siempre funciona mal el Estado. Entonces... Sí, continúa, Javier. Entonces, eso quiere decir que Juntos por el Cambio es parte del problema, no de la solución. Es decir, o sea, Juntos por el Cambio no te va a decir que te va a cobrar menos impuestos. De hecho, a Larreta le encanta cobrarte impuestos. O sea, Lustó ayer lo declaró abiertamente. Les encanta cobrarte impuestos. De hecho, pasó digamos, el programa implícito que tiene la votación del financiamiento del fondo. Básicamente lo que tiene es justamente una situación donde se incrementa la joda de la política y se sobreajusta al sector privado, aún estando al borde del abismo. O sea, a ellos les gusta el Estado grande, a ellos les gusta gastar tu plata, o sea, porque creen que, digamos, vos no sos lo suficientemente capaz como ellos para determinar qué querés gastar, y ellos entonces van a gastar por vos. Es decir, es una verdadera ofensa al intelecto, es una verdadera ofensa a tu libertad, es una verdadera ofensa a tu propiedad. Es decir, ¿ustedes cómo tomarían que yo diga, bueno, yo voy a dar como ustedes son tres tontos, entonces yo voy a agarrar, les voy a sacar todo el dinero que ustedes generan y yo los voy a gastar por ustedes porque ustedes no lo saben gastar? ¿Cómo lo van a tomar? Clarísimo. Te agradecemos, Javier, por esta charla. Por favor, que quede claro que estaba haciendo un ejemplo, que no los estaba... No. Tranquilo. Pero viste que en este momento, digamos, en la posición que tengo que hacer todo literal, entonces cuando hago los ejemplos después tengo que aclarar, pero quiero que sepan que esa es la posición que muestra la oposición.